Buenos hermanos israelitas, que la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en cada uno de vuestros corazones. Bueno, hermanos, aquí un poco vamos a enseñar, hermanos, las palabras de Dios y vamos a dar un poquito de la profecía acerca del cuál es la señal de Jonás, un tema muy importante que debemos aprender, ya que vamos a empezar con el Apocalipsis 2:17. Vamos a ver qué dice. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al tema refiriéndose a las iglesias, nos vamos a Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Refiriéndose así que las 7 iglesias, hermanos, son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6 dice: y miré aquí en medio del trono y 4 animales, dice, y en medio de los ancianos estaba un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, refiriéndose a Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios dice a las iglesias, a estas 7 iglesias, que son 7 espíritus: al que venciere, daré de comer del maná escondido. Dice. ¿Cuál es el maná escondido? También libro de San Juan 6, 48 y 50. También dice, ¿no?, ¿cuál es el maná escondido? El libro de San Juan, capítulo 6, 48. Vamos a ver, para ver la profundidad. 6:46 dice así la escritura: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. 46, a ver, 46, 48, dice: yo soy el pan de vida, dice. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él comiere no muera, dice. Entonces, refiriéndose, hermanos, ¿quién es? Dice, entonces, al que venciere daré de comer del maná escondido, dice. Y le daré una piedrecita blanca. Sabemos quién es la piedrecita en Corintios, es Jesucristo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, dice. Quiere decir, encima de la piedra va a estar un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice claramente. Entonces estamos hablando, hermanos, de un nombre nuevo. Sabemos que todos conocemos a Jesús, pero acá dice que ninguno conoce, ninguno, dice. Sabemos que nosotros conocemos a Jesús. Ninguno conoce sino aquel que lo recibe, dice. Si volvemos a repetir, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. En la piedra que era Jesús, hermanos, está escrito ya un nombre nuevo, dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿quién es el que lo recibe? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Como hablando de los 7 espíritus, Dios: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él, ya ves, sobre la piedrecita, justamente, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, hermanos, si vamos a ver cuál es el nombre de Dios, tenemos que ver cuál es el nombre de Dios. Nos vamos a Isaías. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si dice claramente que Dios va a escribir en la piedrecita un nombre nuevo, sabemos quién es la piedra, Él o es Jesucristo. Isaías 42, 8 dice claramente. Dice claramente así: ¿cuál es el nombre de Dios? Yo Jehová, este es mi nombre, dice. Yo Jehová, este es mi nombre, y otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura, dice. A esculturas. El nombre de Dios, hermano, bíblicamente, Isaías 42:8, es Jehová. Ahora, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más dará fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sabemos el nombre de Dios es Jehová. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Ahora,
Preguntémonos, ¿quién es la Nueva Jerusalén? También es un tema muy importante. Sabemos que es el que desciende de arriba, la Nueva Jerusalén, Israel. Israel es la Nueva Jerusalén. Pero el nombre de Dios es Jehová. Y la Nueva Jerusalén es Israel. Ahora Israel va a recibir nombre nuevo, dice. La cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Entendiendo así, hermanos, tenemos que ver bien la escritura a profundidad, hermanos, dice claramente, sobre esta piedra que es Jesús, Dios va a escribir un nombre nuevo sobre él. Ahora, la palabrita dice, y escribiré sobre él. Bíblicamente, hermanos, ¿quién es él? ¿Quién es él? Libro de San Mateo 2 y 18. Entonces vamos a ir así, entendiendo poco a poco la escritura. San Mateo 2 y 18, dice así en la escritura. Jesús ya está hablando aquí, ya dice. He aquí mi siervo, dice, el cual he escogido, mi amado, en la cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, dice, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, a los gentiles va a anunciar juicio, dice. Pero ¿quién es él? Es un siervo, dice. He aquí mi siervo, y pondré mi espíritu sobre él. ¿Quién es él bíblicamente o quién es el siervo? Libro de San Mateo 1.54, dice así la escritura. Así es. Libro de Lucas 1.54. Entonces vamos a ver quién es él. La palabrita él, refiriéndose a alguien, a uno. ¿Quién es él? Libro de Lucas 1.54. Dice así. Y recibió a Israel su siervo, dice claramente. A Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se acordó de Israel y se acordó de la misericordia. Entonces, ¿quién es él? Israel, su siervo. Él es Israel. Israel es su siervo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano, Israel en hebreo? Es Israel en hebreo. En latín es príncipe. Es príncipe, exactamente. ¿Quién es príncipe? Se había de decir todavía, ¿no? Entonces Apocalipsis, viendo bien, hermanos, dice claramente que Israel tenía que recibir un nombre nuevo. Nombre nuevo tiene que recibir. ¿Sabemos quién es Israel? La piedra. La piedra es Jesucristo. Pero en Jesucristo, encima de la piedra, Dios va a escribir su nombre en él. Eso es lo que se entiende, Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él, ¿ya ves? Israel es el nombre de mi Dios, Jehová, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Israel. Y la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora está hablando, hermanos, de dos cosas. Aquí está hablando primeramente que Dios pondrá su nombre y habla también de una Jerusalén, que es Israel. Ahora, entonces, hermanos, había de decir así, hermanos. Libro de Apocalipsis 19:11. Vamos a ver primeramente, hermanos, cuál es el nombre nuevo que Dios escribe sobre Israel. Dice, y escribiré sobre el nombre, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual, la Nueva Jerusalén. ¿No? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y también dice, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Entonces, acá estamos hablando, hermano, de dos nombres. Pero más abajito dice, y mi nombre nuevo, dice. O sea, quiere decir, es un nombre nuevo. Vamos a ver cuál es su nombre nuevo de él. Primeramente vamos a ver libro de Apocalipsis 19:12, había de decir. Apocalipsis 19:12, dice la escritura. Dice así.
y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo, dice. Él mismo, dice. Entonces la pregunta, vamos a entender lo profundo, ¿a quién se refiere? Y para ir al tema, primero tenemos que ver el nombre nuevo de Dios, porque estamos hablando de dos nombres en Apocalipsis. Escribiré sobre él y mi nombre nuevo, dice. Ahora vamos a ir con el libro de Lucas 11:29. ¿Cuál es el nombre nuevo de Dios? ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre nuevo? Libro de Lucas 11:29. Y dice así: porque como Jonás fue señal a los ninivitas, vamos a ver primeramente, 11:29, vamos a ver qué dice. Y juntándose la gente a él, dice, comenzó a decir: esta generación mala es, señal buscan, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Una generación perversa, adúltera, que adultera la ley, exactamente, busca una señal, dice, pero señal no le será dada, dice, sino la señal de Jonás. Ahora vayamos, hermanos, tenemos que usar el orden según Corintios, hágase todo decentemente y en orden. Si Dios supuestamente habla en orden, tenemos que también nosotros hablar en orden, como se debe. Preguntémonos, ¿cuál es la señal de Jonás? Libro de Lucas 11:30 dice: porque como Jonás fue señal a los ninivitas. Dice claramente que su nombre Jonás fue una señal para los ninivitas. Así también será el Hijo del Hombre a esta generación. El Hijo del Hombre viene a ser la señal. Será, dice, quiere decir para futuro, será a esta generación perversa. Eso es lo que dice. Llegando a eso, hermanos, ¿por qué dice la señal de Jonás es su nombre? Porque estamos hablando en orden. Y si hablaríamos de otra señal, entonces no hablaríamos en orden. Entonces había de decir la primera señal de Jonás. Había de decirlo así, más claro, para entender cuál es la primera señal de Jonás. Jonás es la señal a los ninivitas. Esa es la primera señal a los ninivitas. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo, hermanos y hermanos. Como dice claramente en el libro de Apocalipsis, que el diablo también tiene la señal, dice. Un ejemplo solamente vamos a tratar. También tiene la señal, dice claramente. Entonces, ¿cuál es la señal del diablo? Es un ejemplo que vamos a dar para entenderlo. ¿Por qué la primera señal de Jonás es un nombre? Y para la gente adúltera es un nombre para estos tiempos. Libro de Apocalipsis dice claramente, dice, Apocalipsis 13:17 dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia. ¿Ves? Más rápido acá, hermano, se menciona la señal de la bestia. Y acá dice que la señal de la bestia es el nombre de la bestia. Eso es a lo que se refiere. Ahora, si nos vamos, si la señal de la bestia es su nombre, ¿cuál sería la primera señal de Jonás para la gente adúltera? También sería en orden, pues. Sería su nombre, ¿ves? Ahora dice, que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia. El nombre de la bestia es la señal de la bestia. La señal de la bestia es un nombre, dice acá. El número de ella es 666, descifrado en otro aspecto. 666 es la señal de la bestia o el número de su nombre. 66 es el nombre del diablo. Así como el diablo tiene un nombre, una señal, Dios también tiene su nombre. Dice, como Jonás fue señal a los ninivitas, Jonás fue una señal. Si acá habla en orden, ¿cómo es que en Lucas no va a hablar en orden? En Lucas también tiene que decir la señal de Jonás,
o el nombre de Jonás será para los nivinitas. Más claro había de decir así. El nombre de Jonás será para los nivinitas y para la generación adulta, hermanos. Solamente, hermanos, hay que usar el orden para entenderlo, porque dice Dios, hágase todo decentemente y en orden. Si nosotros hacemos en orden las cosas, vamos a entender que la señal de Jonás es el nombre de Jonás para los nivinitas, así como también dice que la señal o el nombre del diablo también es para los desobedientes, para los que están en confusión. También es, así como la señal del diablo es para la gente adúltera, más cuanto la señal de Jonás es para la gente adúltera. Pero preguntémonos, hermanos, preguntémonos, ¿qué es lo que va a ser la señal para la gente adúltera? Esa señal, ¿qué va a ser para la gente adúltera? ¿Y qué es lo que va a hacer? Habíamos de preguntarnos así. Mateo 3:7, vamos a ver qué dice respecto a eso. ¿Qué es lo que va a hacer Jonás, o la señal de Jonás, o el nombre de Jonás en la gente adúltera? ¿Qué va a hacer? Libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 7, dice así la Escritura. Dice así. 3:7 dice así. Y viendo el mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os enseñará? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Dice. La ira que vendrá, le hace una pregunta. Para futuro, exactamente. Mateo 24:5. Y se llegaron a él los discípulos diciendo. Mateo 24:5. Vamos a ver qué dice. Dice así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice claramente. Por eso es necesario que haya una señal de Dios para la gente adúltera también. Así como el nombre del diablo es una señal para el mundo, más cuanto Dios va a ser una señal de Dios para el mundo. La señal de Jonás, el nombre de Jonás para el mundo. Por eso dice, Mateo 23:37 dice así, Mateo 23:37 dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas, dice, a los profetas y apedreas a los que son envidiados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Bueno, esto va a otro tema. Vamos a ir solamente al tema. Estamos yendo a la señal. Libro de Lucas. Bueno, repetíamos la escritura. Entonces dice 23:36, perdón. Dice así. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, dice. Sobre la generación perversa. Libro de Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Zacarías, en la cual matasteis entre el templo y el altar, dice. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación perversa. Todo este castigo, hermanos, vendrá sobre esta generación perversa. Por eso, hermanos, es que dice que como Jonás dice, ¿no? La señal de Jonás será para la gente adúltera. Justamente, hermanos, él va a enseñar lo que es la palabra de Dios y nos va a hacer escapar de la ira de Dios. Nos va a enseñar. Eso lo dice la Escritura, hermanos. A ver, vamos a ver qué dice Mateo 12:18. ¿Qué dice? Dice, he aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en la cual se agrada mi alma. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Pues, hermanos?
a los gentiles va a anunciar juicio, dice. Entonces, al anunciar juicio, nos va a hacer escapar de la ira de Dios que va a venir. Entonces, Él lo está rescatando, pues, ¿no? Pero la señal del diablo no, pues, la señal de la bestia no. Él va a llevar muchos a la condenación. Y con respecto que nos va a hacer escapar de la ira de Dios, nos va a enseñar su juicio, cómo es su juicio. Por eso dice bien claro, entendiendo esto, que Dios solamente conoce su nombre, hermanos. Solamente Dios, el primero, es el que conoce su nombre. Libro de Apocalipsis 19:12 dice así. Entendiéndolo, 19:12 dice. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo dice. Él mismo entiende su nombre. Apocalipsis 19:11 dice. Y vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, dice. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, en la cual con justicia juzga y pelea. Acá estamos hablando de dos. Estamos hablando, hermanos, de dos seres potentes que dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado, dice, sobre el caballo, el que estaba sentado encima del caballo, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Quién es el que está sentado encima del caballo blanco? Porque el caballo blanco se refiere a la palabra él. Eso hay que entender. La palabra él se refiere al caballo blanco. Y el que está sentado encima del caballo, vamos a ver quién es. Primeramente vamos a ver quién es el caballo blanco. Mateo, libro de San Mateo, capítulo 12. San Mateo 12:18, vamos a ver qué dice, hermano. San Mateo 12:18 dice así. Dice, he aquí mi siervo, el cual he escogido mi amado, en la cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Sabemos quién es él. Lucas 1:54, es Israel. Entonces, ¿quién llega a ser el caballo blanco, hermanos? Él, Israel, exactamente. Ahora, ¿quién es el que está montado encima de ese caballo blanco, que es él o es Israel? Vamos a ver con la escritura, que dice. Sabemos que el que está sentado sobre el caballo blanco sabe el nombre y sabe su nombre, dice. Vamos a entenderlo. Ahora, libro de Salmos 68:16. Vamos a entender eso un poco para entender, hermanos, quién está sentado sobre él. 68:16. Dice así. Dice, ¿por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. ¿Quién llega a ser su asiento, hermanos? Israel. Este monte amó Dios para su asiento, dice. Entonces, ¿quién se montaba encima del caballo blanco? Jehová lo va a decir, hermanos. Jehová lo va a decir porque su asiento llega a ser el caballo, hermanos. El caballo blanco llega a ser el asiento. Este monte amó Dios para su asiento. ¿Quién es ese monte? Habría de decirlo así. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. ¿Ves? Jehová habitará en él para siempre. La palabrita él, hermanos. ¿Quién es él? Sabemos que es Israel. Mateo 12:18 y Lucas 1:54. Él es Israel. Él es el caballo blanco. Él es la nueva Jerusalén. Entonces, el asiento llega a ser el caballo y Jehová habita en él para siempre, jamás. No dice por 1000 años habitará, dice para siempre. Ya no serán dos, sino serán un Dios. Ya no serán dos, sino serán uno solo. Por eso tenemos que entenderlo. ¿En qué tiempo había de ser uno solo? ¿Cuándo tenían que unirse? Entonces,
Vamos a hablar respecto al tema, lo que dice. Dice así. Entonces, dice así claramente la Escritura. Libro de Lucas 11:31. Vamos a ver así el tema. Lucas 11:31. Lucas 11:31 dice así la Escritura, hermanos. Vamos a ver. Dice: la reina del auto se levantará en juicio con los hombres, dice. ¿Quién es la reina? Sabemos en Apocalipsis quién es la reina. La reina, el dragón persigue a la mujer, hermanos. Entonces la reina llega a ser en juicio con los hombres, se va a levantar. Porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón en este lugar. Más que Salomón en este lugar. Me pregunto, ¿quién es el mayor o más que Salomón en este lugar? Libro de San Juan 14:2, vamos a entender la Escritura. 14:2 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a pues preparar lugar para vosotros. Muchos hemos pensado, pues no, el lugar terrenal. No. Para llegar a entender quién es ese lugar y cuál es el lugar que Dios tenía que preparar. Libro de Éxodo 15:17, vamos a entenderlo. Primeramente, ¿cuál es el lugar? Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 17, así dice la Escritura. 15:17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado o preparado, oh Jehová, en el santuario del Señor. Entonces, ¿cuál es el santuario del Señor? Había de decirlo así, es su Hijo, que ha confirmado tus manos, dice. Entonces, acá está recalcando, en el lugar de tu morada. El Señor se pregunta, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Dice Jehová. Libro de Hechos, dice 7:49. Vamos a sacar la Biblia para ver primeramente cuál es el lugar de su reposo de nuestro Dios. Hechos, libro de Hechos 7:49. Así, la Escritura. El cielo es mi trono, dice. El cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice. ¿Qué casa me edificaréis? Es una pregunta. Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de su reposo de Dios, de Jehová? Libro de Salmos, capítulo 132, versículos 13 y 14. Vamos a ver cuál es el lugar de su reposo de Jehová. Salmos 132, 13 y 14. Vamos a ver. Salmos, capítulo 132, 13 y 14. 133. Salmos 132, 13 y 14. Vamos a ver qué dice. Porque Jehová ha elegido a Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión, y deseóla por habitación para sí. Para sí, dice. 14. Este es mi reposo. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Porque lo ha deseado, aquí habitaré, en el lugar que Jehová ha deseado. Salmo 68, 16. Su reposo es en Israel, en él, en el caballo blanco, en su asiento. Libro de Joel 2:27 dice: y conoceréis que en medio de Israel moro yo, dice Jehová. Joel 2:27. Jehová mora en medio de Israel. ¿Quién es Israel? Es su siervo. Salmos 7:6:1.
En Israel es grande su nombre, es grande, porque tiene muchos nombres, y es grande su nombre. Jeremías 23:6, Israel es Jehová. Juan 14:26, dice claramente, ciertamente el Consolador tenía que venir sobre su siervo. Entonces, llegando así, hermanos, tenemos que entender primeramente la Escritura, de que la señal para la gente adulta, hermanos, hablando en orden, es el nombre de Jonás. Porque había de decirlo, hermanos, el ejemplo que estaba dando, ¿no?, hace ratito. ¿Cuál es la señal del diablo? Dice el nombre, dice claramente, si él mismo habla en orden, todo el del diablo en Apocalipsis habla en orden. Que la señal del diablo, o el número de su nombre, o el nombre de la bestia es su nombre. Así igualmente tenía que venir la señal de Jonás, que es el nombre de Jonás para la gente adúltera. Si no diría la primera señal de Jonás y diría la segunda señal, no hablando así como la segunda señal de Jonás, entonces Dios no hablaría en orden. Se perdería todo lo que dice en Corintios. Hágase todo decentemente y en orden. Hablar en orden ciertamente es encontrar, hermanos, las profecías, las escrituras, porque ciertamente es como, puedo decirle, es como un rompecabezas que el verdadero profeta arma y se llega a entender, porque si no lo vas a un rompecabezas, un ejemplo, no lo vas a armar mal, porque no va a caber las profecías, exactamente. Ya que hermanos no puedo darles completo, vamos a ver qué dice el libro de, vamos a ver, hermanos, qué dice el libro de. Entonces, el lugar que Dios ha preparado, ya sabemos cuál es el lugar, hermanos. Malaquías 3:1, primeramente vamos a ver quién es este mensajero, primeramente. Malaquías 3:21 dice así. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Y vendrá Jehová súbitamente a su templo. ¿Quién es su templo? La morada. Ya sabemos quién es. Salmo 68:16. Tiene que preparar el camino para el Señor. ¿Quién es este mensajero? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, la tierra, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es el mensajero que tiene que preparar el camino del profeta? ¿Quién es el mensajero que tiene que preparar el camino del profeta? Dice. Dios irá delante de él, dice. Dios irá delante de él, quiere decir de Israel. Dios irá delante de él, que es Israel, con el espíritu de Elías y con el poder para preparar y para el Señor un pueblo dispuesto, dice. Ahora, ¿quién irá delante de la presencia del Señor? Había de decir así. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado profeta, ¿no? Dios Padre Eterno. Ciertamente, hermanos, en Gálatas habla del niño, ¿no? ¿Quién tenía que venir el niño para estos tiempos? Dice. Porque ciertamente Él es profeta, Padre Eterno, Príncipe de paz. Él es todo, Él es Dios. Porque ya son uno solo, ya no son dos seres. Eso teníamos que entender para llegar a entender las profecías. Bueno, dice así. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de siervo, aunque es señor de todo, dice. Este niño es señor de todo, mas está debajo de tutores, quiere decir, y de curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre, que Dios Padre determina. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Entonces, hermanos, yéndonos al tema, estábamos hablando y diciendo primeramente, he aquí mayor que Jonás en este lugar. Sabemos quién es mayor en ese lugar, es Jehová. Y ese lugar es la morada, ¿no?, de su Hijo.
y ese lugar Jehová ciertamente habitará para siempre, dice. Eso sí es un tema muy grande. Ya, hermanos, bueno, hermanos israelitas, yo creo que un poco les he hecho compartir, hermanos, ya que posiblemente, hermanos, no les habló a profundidad, porque este es un tema muy grande, y ya que nuestros hermanos israelitas, tal vez, ¿no?, en el canal de YouTube, tal vez están explicando tema por tema para poder entender un poco respecto a la señal de Jonás, ya que les he hecho conocer un poquito de la señal de Jonás, cuál es la primera señal de Jonás, y cuál sería la segunda señal de Jonás, había de decirlo así. Bíblicamente teníamos, hermanos, que ver, que nuestros hermanos enseñan, ¿no?, en otro canal muy bien, enseñan muy buena la palabra. Bueno, yo solamente le he dado un alcance para que vean un poquito la escritura y vean más o menos, se puedan guiar un poco, ¿no, hermanos? Eso es todo, hermanos, mi participación. Que la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en cada uno de vosotros. Solamente, hermanos, pido a vuestros hermanos ser fuertes y valientes, estar en la fe de nuestro Señor, en la cual nos ha dispuesto de un camino para estar ahí obedeciendo sus mandamientos. Nadie es, como dice, hermano, estamos libres, solamente la verdad nos hará libres, y tenemos que estar, hermanos, perseverando en su mandamiento siempre, porque tenemos que estar orando todo para poder, hermanos, como dice, alcanzar hasta el fin. Eso es lo que tenemos que pasar, pruebas, muchas pruebas, muchas cosas, hermanos, que tenemos que pasar. Solamente ser valientes y fuertes, con la cual el Señor nos enseñó, con la música, escuchando siempre su palabra. Bueno, hermanos, esto ha sido mi participación. Nos vemos, hermanos. Tal vez estoy subiendo unos videos más para que ustedes vean, hermanos, la realidad, la realidad del pueblo de Dios, en la cual está pasando muchas pruebas y dificultades. Tenemos que ser más fuertes, ¿no?, como dice el Señor. Bueno, esto es toda mi participación. Que la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas.